Buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a seguir trabajando en nuestro proyecto número 4. Vamos a recordar el título. Estamos preparados para enfrentar un desastre natural. Hoy vamos a realizar la actividad número 2 de la semana número 1. Vamos a ver cuál es el título de esta actividad y qué es lo que tenemos que desarrollar. Con la actividad número 2 vamos a desarrollar el tema Sé cómo actuar antes de un desastre natural. Lo primero que van a hacer ustedes es pedir a una persona de mayor edad de tu familia o que viva contigo que te cuente cómo era antes el clima en el lugar donde vives. ¿Por qué creen que ha cambiado? ¿Han vivido o conocido algún desastre natural? ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo superaron? Escucha atentamente la narración que hace tu familiar. Si no entiendes algo, expón tus inquietudes y pide aclaraciones para que comprendas el mensaje. Recuerda que el tiempo mejor invertido es el que compartimos en familia con nuestros seres queridos. Pide a un familiar que escuche el cuento que vas a leer en voz alta. El cuento se titula Cuando la naturaleza se enfada, de Isidoro Ballesteros. Si existe en el cuento alguna palabra que no comprendas, pídele a un familiar que te diga lo que significa. Y si no la conoce, pueden deducir su significado leyendo las palabras que se encuentran junto a la palabra desconocida, que les darán pistas para descubrir su significado o buscarla en un diccionario. Listos a leer el cuento. Cuando la naturaleza se enfada, de Isidoro Ballesteros. Hay veces, dijo el abuelo, que la naturaleza parece como si se enfadara. El mar, que antes era tranquilo, ahora se agita, se pone bravío y las olas chocan contra las rocas de la costa dejando una estela de espuma blanca. Otras veces, una montaña, desde las profundidades de la tierra, arrojan piedras incandescentes y lava a la superficie. En algunas ocasiones la corteza terrestre se agrieta, todo se mueve. ¿Sabes cómo se llaman estos fenómenos de la naturaleza? Sí, respondió su nieto. Cuando sopla muy fuerte el viento sobre el mar, se produce una tempestad. Una montaña que arroja lava es un volcán. Y cuando la tierra tiembla, es un terremoto. Bien, dijo el abuelo. Además de esto, se me olvidaba decirte también sobre los daños que producen las lluvias torrenciales cuando... Ahora bien, ¿tú crees que todos esos fenómenos de la naturaleza son inevitables? Pues yo creo que no se pueden evitar. Cierto, es así. Siempre han existido. Sin embargo, el modo de vida actual ha hecho que la naturaleza se enfade y responda al maltrato que le hemos dado. ¿Qué podemos hacer para evitar que la naturaleza se enfade, abuelo? Dejar de arrojar gases contaminantes al aire como lo hacen las fábricas y los autos. Evitar botar basuras y desechos a los ríos y a los mares. Y dejar de talar los árboles. Entonces, todos tenemos que comprometernos a cuidar la naturaleza. A continuación, niños, ustedes van a observar el entorno y van a conversar con su familia sobre cuáles son los accidentes geográficos. Lugares naturales como quebradas, montañas, playas, acantilados, entre otros que hay cerca de su casa. Y van a contestar estas dos preguntas. ¿Qué riesgo podrían correr las personas? ¿Qué deben de hacer antes de que ocurra algún desastre natural? Ustedes van a conversar con su familia y van a contestar esas dos preguntas y después van a realizar lo siguiente. Con esas respuestas ustedes van a realizar la siguiente actividad. Van a dibujar en la parte frontal de la segunda hoja del rotafolio los accidentes geográficos que hay cerca de su casa y que podrían ocasionar un desastre natural. Puede ser el mar, ríos, quebradas, volcanes, etc. Aquí tenemos la imagen de un río que está cerca de nuestro entorno y le ponemos el nombre. En la parte posterior, en la parte de atrás de la hoja, ustedes van a escribir la característica que los hacen peligrosos.
a este accidente geográfico, que es el río. Lo peligroso es que el caudal del río puede aumentar por las lluvias causando inundaciones. También van a pensar que deben de hacer antes de que se produzca un desastre natural que pueda amenazar la seguridad de las personas o de tu familia. Puesto que debemos de estar preparados con un plan de contingencia, tener un lugar seguro para protegernos. También la mochila emergente. Después que hayan hecho esto, van a realizar lo siguiente. Después de haber trabajado en la página número 2 de su rotafolio, ustedes van a coger la tercera hoja y van a escribir en la parte frontal de ella qué hacer antes. También van a dibujar y van a colocar el nombre de una acción que deben de hacer antes de que suceda un desastre natural. Por ejemplo, en caso de sismos, conocer las rutas de evacuación y las zonas seguras. Aquí tenemos qué hacer antes y tenemos punto de encuentro que viene a ser una zona segura donde ustedes van a unirse en familia porque es un lugar donde no van a correr ningún peligro. Y en la parte posterior de la hoja van a dibujar y van a escribir otra acción, por ejemplo, preparar la mochila de emergencia. Esto van a hacer en la tercera hoja de su rotafolio. Y después de eso van a hacer lo siguiente. Recuerda que para escribir es importante que junto a tu familia generen varias ideas de lo que van a hacer antes de que se produzca un desastre. Luego debes de seleccionar las más importantes y escribirlas con una secuencia lógica, usando correctamente las reglas de escritura, las mayúsculas, las tildes y los signos de puntuación. Para aprender un poquito más sobre el descubrimiento del significado de las palabras por contexto, van a leer y resolver la página 87 del texto de lengua y literatura con la ayuda de su docente o de su mamita. De esta manera, mis queridos niños, estamos terminando con esta actividad y nos preparamos para mañana empezar una nueva aventura. Cuídense mucho.